Voy a hablar sobre un tema que para mí es importante: voluntad inquebrantable. Hoy más que nunca necesitamos tener una voluntad inquebrantable. Todos, sin excepción de personas, este tiempo vamos a ver con nuestros ojos muchas cosas. Cuando esta crisis del coronavirus empecé a tratar de entender algunas cosas. Y el Señor me llevaba a una historia de Primera de Reyes, capítulo 17. Y es una historia increíble porque no voy a leer ningún versículo, solo voy a basarme de ahí, del 16, 17 y 18. En esos 3 capítulos voy a predicar hoy. Y voy a hablar de un hombre que se llama Elías. Yo quiero que usted piense por un momento lo que estaba sucediendo en la época de Elías. Elías vivió en una época difícil, en una época de crisis, en una época donde él necesitaba tener una voluntad inquebrantable ante muchas situaciones que se estaban viviendo en esa época. Era el único hombre que era la voz de Dios para toda una nación. El único que iba a enseñarle a las personas la verdad. Porque en muchas ocasiones queremos escuchar predicaciones que nos motiven, queremos escuchar predicaciones que nos hagan sentir bien, pero hay momentos que hay que escuchar predicaciones que nos confronten con la verdad. Porque la Biblia dice que la verdad nos hará libre. Solo la verdad nos hará libre. Este hombre tuvo que pararse en tomar una decisión. O hago lo que todo mundo hace, o hago algo distinto a lo que todo mundo está haciendo. O me doblego al sistema, o me voy en contra del sistema. Entonces venía a mi memoria cuando Pablo decía: no te conformes a este mundo. Revélate al sistema de este mundo. Cambia tu forma de pensar. El mundo quiere decirnos qué es lo que nosotros debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la que nos guía y nos muestra el camino por donde nosotros debemos de caminar. Si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios, tiene que leer la Biblia usted personalmente para saber cuál es la voluntad de Dios. El proverbista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todos vamos a pasar diferentes tipos de dificultades a lo largo de la vida. Todos vamos a pasar diferentes pruebas. Pero no importa cuál sea la prueba que tú estés enfrentando hoy o las que vas a enfrentar en el futuro, si la Biblia, la palabra de Dios es tu fundamento, tú siempre sabrás qué es lo que tienes que hacer. Por eso la gente hoy está confundida, la gente está atemorizada, no sabe qué hacer. Y los medios de comunicación nos quieren decir qué es lo que nosotros debemos de hacer. Pero los medios de comunicación, si no son guiados por Dios, yo no quiero escucharlo, porque ellos están escuchando a otra persona y no es a Dios a quien están escuchando. En los tiempos de Elías, toda la nación se había apartado de Dios. Le habían dado la espalda a Dios. Habían adorado a otros dioses, a Baal y a la diosa Acera. Todo estaba bien, había un sistema religioso. Y cuando hablo de esto, quiero que usted vaya a su casa y lo lea detenidamente. No es que no había un sistema religioso, había un sistema religioso. Habían hombres que simplemente no predicaban la verdad, no enseñaban la verdad. Hablaban lo que la gente quería escuchar. Eran 450 profetas falsos y 400 por otro lado. En total 850 hombres que eran la voz de Dios
aparentemente en esa época. Todo mundo los escuchaba. Todo mundo oía lo que ellos hablaban y enseñaban por años, hasta que un día Dios sacó a un hombre de un lugar y se le apareció y le habló. ¿Y cómo puedo saber eso? Cuando usted lee, cuando el profeta Elías fue a hablar con el rey, dice: vive Jehová Dios, y escuche esa palabra y subráyela, en cuya presencia estoy. Esa palabra a mí me impacta, porque ese hombre sabía quién era Dios. No es que lo había escuchado, es que tenía una relación íntima con Dios. En este tiempo, Dios no quiere que Él ser un Dios lejano, un Dios de una mitología, como que está metido en un mausoleo. No, eso era lo que la iglesia del siglo XV o XIV creía. En las grandes iglesias góticas que construían, ellos creían que ahí estaba Dios. En los tiempos de Elías también creían que ahí estaba Dios. Pero Dios quiere y siempre ha querido, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tener una relación íntima con el hombre y con la mujer. Y no es una oracioncita que solamente oramos cuando tenemos problemas, o venimos a la iglesia cuando ya estamos con el agua hasta el cuello. No, Dios dice: yo quiero que me busques todo el tiempo, con problema, sin problema, sano, enfermo, endeudado, sin deuda, con trabajo, desempleado. Yo quiero que me busques todo el tiempo. En este tiempo, mientras yo veo las noticias, veo las redes sociales, veo que hay personas desesperadas, clamando desde lo profundo de su corazón que necesitan a Dios. Si usted es cristiano, usted tiene el ADN de Dios corriendo por sus venas. No tiene cualquier ADN, no tiene cualquier sangre, tiene la sangre del Cordero, del Hijo de Dios corriendo por sus venas. Y Él dice: tú eres más que vencedor. Esa palabra más que vencedor es una palabra griega compuesta que quiere decir victoria total. Dios te dio una victoria no a media, sino una victoria total. ¿Y dónde la consiguió? La consiguió en la cruz del Calvario, muriendo por ti, muriendo por mí, derramando hasta su última gota de sangre, diciéndote: yo estoy dando mi vida para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Eres más que vencedor. Y cuando yo veo entonces y sigo analizando lo que estamos viviendo el día de hoy, veo personas necesitando urgentemente de Dios. Pero entonces necesitamos que mujeres y hombres se levanten como Elías en aquella época, que hablen el mensaje correcto para la generación correcta. La gente necesita escuchar el mensaje correcto del labio de hombres correctos. Y no estoy hablando de una predicación más, no. Yo creo que estamos cansados de escuchar predicadores y predicadores. La gente te necesita escuchar a ti, tus amigos, hablando Dios a través de tu boca. Tus amigos, tu vecino, tu compañero de trabajo, tu amigo de la universidad. Ellos no van a verme a mí predicar en internet, te van a escuchar a ti. Porque tú le vas a hablar con tus propias palabras, tu propia experiencia que has tenido con Dios. Eso es lo que necesitamos hoy. Un Elías, una mujer que sea un Elías en su lugar donde vive, que predique el mensaje correcto. La gente está necesitando urgentemente a Dios allá afuera en la calle. Gritan desesperadamente: necesito conocer a Dios. Y para eso es lo que quiero enseñarte hoy. Elías tuvo una voluntad inquebrantable. Una voluntad que no se doblegó al sistema. Pero lo primero que yo veo en este hombre es que este hombre disfrutaba estar en la presencia de Dios.
Si tú en este tiempo quieres ser la voz de Dios, tienes que disfrutar estar en la presencia de Dios. Jesús dijo, y lo dijo así de esta forma: en mi nombre echaste fuera demonio, en mi nombre pusiste las manos sobre los enfermos y ellos se sanaron, en mi nombre hiciste grandes cosas y miles de personas se salvaron. Dijo Jesús, pero en aquel día yo les diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de mal. Esa palabra conocí es la misma palabra que encuentras en Génesis capítulo 1 cuando Adán conoció a Eva. Es intimidad, es una relación. Dios no quiere que te vengas a sentar a la iglesia, que traigas tu Biblia, que cantes 4 coros, si no tienes relación con Él en tu casa, en tu hogar, en tu habitación, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Dios no quiere eso. Abunda en las iglesias nuestra gente religiosa, pero muy pocos teniendo relación con Dios. Hay gente que solo ora cuando vienen a la iglesia, solo cantan cuando vienen a la iglesia, solo abren la Biblia cuando el predicador les dice que abra la Biblia, o leen un versículo bíblico y luego nunca más leen la Biblia en su casa, nunca oran, solo oran cuando tienen problemas. Dios dice, no quiero eso. Entonces nos volvemos adictos al pastor, adictos a los predicadores de internet, para estarlos escuchando a ellos, para que nos estén motivando. Nos motivan el lunes, nos motivan el martes, nos motivan el miércoles, nos motivan el jueves, nos motivan el viernes, y ahí vivimos. ¿Y nuestras propias experiencias qué? Yo no quiero vivir de las experiencias de mi pastora, ni de mi pastor, ni de mi apóstol. Yo quiero vivir mis propias experiencias. Este Dios que Elías tenía es el Dios que usted tiene hoy, el Dios que yo tengo hoy. Y necesitamos urgentemente que Dios vuelva y se aparezca una vez más a nuestras vidas. Pero para que Dios se aparezca en nuestra vida, necesitamos tener una relación con Él. Cuando estás orando y buscando a Dios, aprendes algo, aprendes a hablar. Dígale que está al lado suyo, vas a tener que aprender a hablar. Dígale, vas a tener que aprender a hablar. Hablamos muy mal. Tenemos el vocabulario de lo que la gente habla. De la misma forma, tus palabras tienen poder. Escucha, tus palabras tienen poder. Proverbios capítulo 18, verso 21 dice que tus palabras, en tu boca es poderosa y produce vida, pero también tu misma palabra que produce vida, o tus mismas palabras que producen vida, tus mismas palabras producen muerte. Proverbios 12, 14 dice que seremos saciados con nuestra boca y recibiremos la recompensa de lo que hablamos. Proverbios 15:4 dice que tu boca puede destruirte, tu boca puede aplastar, tu boca puede herir, tu boca puede hacer daño y también puede hacer bien. El apóstol en el Nuevo Testamento dice en Santiago 3:6 que tus palabras o tu lengua te puede meter en problemas porque puede incendiar un bosque. Una lengua puede incendiar un bosque. Eso me indica a mí que necesitamos cambiar nuestra forma de hablar. Elías lo cambió. Elías dijo, no va a descender lluvia si no es por mi palabra. Hay una crisis en este momento a nivel mundial, un virus matando gente de todas las edades, de todos los estratos sociales. Este virus no tiene que si es rico o es pobre, que si es joven o es viejo, no. Pero ¿qué es lo que yo voy a hacer?
Voy a creer a la OMS. Voy a creer a lo que dicen los noticieros. Voy a creer lo que dice cualquier loco que está hablando por internet. No, yo tengo que ir a la palabra de Dios. Y cuando voy a la palabra de Dios y estoy en intimidad con Dios, en oración, buscando a Dios, solo en mi habitación, nadie me ve, pero yo estoy recibiendo de parte de Dios. Y cuando yo empiezo a leer los proverbios, cuando empiezo a leer Santiago, cuando empiezo a leer los salmos, me doy cuenta que mi boca tiene que empezar a cambiar. Todo mundo dice muerte, destrucción, desempleo, hambruna, desesperación. La crisis aumenta y aumenta. Yo no puedo hablar como él habla. Yo tengo que hablar como Dios está hablando. El justo florecerá como la palmera en medio del desierto. Yo tengo que hablar. Ninguna plaga tocará mi morada. Yo tengo que declarar la palabra en las puertas de mi casa. Ningún virus va a entrar en la puerta de mi casa. Que mis vecinos están con el virus, pero aquí de esta puerta no va a pasar el virus. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a confesar lo que todo mundo confiesa? ¿O voy a confesar lo que la palabra de Dios dice que yo confiese? Tus palabras son un vehículo donde tú expresas tus temores o donde tú expresas tus victorias. ¿Quieres saber cómo estás viviendo internamente? Escucha cómo estás hablando. No necesito ser un especialista en psicología para saber cómo estás internamente. Solo necesito sentarme una hora contigo y escucharte cómo habla para darme cuenta cómo estás por dentro. ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus dudas? ¿Cuáles son tus incredulidades? Y empiezas a hablar. Hay cristianos hablando de derrota, aunque ellos hablan de victoria, pero están hablando de derrota con su boca. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla tu boca. Y con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. ¿Qué estás confesando tú en este tiempo? Es lo primero que aprendes. Lo segundo que aprendes cuando tienes una voluntad inquebrantable y estás en la presencia de Dios, aprendes que Dios es más que suficiente. Escucha, Dios es más que suficiente. No necesitas más nada. La presencia de Dios lo es todo. En el Salmo capítulo 1 verso 3 dice que el hombre que sabe que es más, Dios es más que suficiente, dice, será como un árbol plantado junto a las corrientes del río, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Léaselo, métaselo en su espíritu. Dios es más que suficiente. En medio de esta crisis, cuando empezó esto, hay mucha gente que no tiene ni qué comer en su casa. Y usted y yo no podemos ser personas insensibles a ese dolor de esas personas. Si usted puede ayudar a alguien, ayúdele. Dele la mano. Comparta. Dele aunque sea una libra de frijoles, media libra de arroz. Dele algo para que también pueda darle. Pedro, cuando estaba el cojo, le dijo, te doy lo que tengo. Dele a la gente lo que usted puede. Y si no tiene comida, pues vaya y ore por él. Bendígale, dele palabras de ánimo. Háblele la palabra de Dios. Pero no simplemente diga, pobrecito, no tiene que comer. Ayude a la gente. La gente lo necesita a usted. El Salmo me enseña a mí que seremos como ese árbol que está a la orilla del río de Dios
y que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Necesitamos que la palabra de Dios se vuelva viva dentro de nosotros. La Biblia dice que el verbo se hizo carne un día y habitó dentro de nosotros. La palabra se tiene que volver viva dentro de ti. Mire, Jesús dijo: no seas como los hipócritas que aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Eso me indica que eran gente de oración. No eran gente que no oraba, eran gente que oraban. Pero dijo Jesús: no seas como ellos. No imites a esa gente. A esa gente que quiere presumir que es un hombre de oración. No los imites. Ve a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, porque Él te recompensará en público. Esa gente que presume, que ora y ora, eso no oran nada en su casa. Palabrerías. Pero Jesús dijo algo más, y algo más profundo. Dijo Él: no es por palabrerías, porque hay gente que ora y no cree nada. ¿Escuchó? Ora y no cree nada. Porque orar es repetir palabras. Usted cuando está orando, usted está hablando palabras. Pero usted, ahora la pregunta es: ¿está creyendo lo que usted está orando o no está creyendo lo que usted está orando? Porque los pensamientos van a venir a su mente. Los pensamientos van a venir a querer decirle que no va a suceder, que no va a pasar nada. Pero usted debe de estar seguro que su oración va a ser respondida en el tiempo perfecto de Dios. Y esto a mí me llena de fe, me llena de esperanza y me llena de expectativa de saber de que Dios quiere hacer algo grande con nosotros. La Biblia dice que sus ovejas, en Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Necesitamos aprender a afinar nuestro oído para poder escuchar a Dios, para saber cuándo es Dios quien nos está hablando. Dios le dijo a Elías, escuche, Dios le dijo a Elías, después que habló con el rey: no va a descender lluvia si no es por mi palabra. Dios le dijo, y vino palabra de Jehová a Elías, dice: vete al arroyo de Querit, allí yo te voy a sustentar. Léalo. Allí yo te voy a sustentar. Voy a mandar los cuervos que te traigan pan y que te traigan carne. Dios es más que suficiente. Y en ese lugar se llegó al arroyo. No porque se movió porque él quiso, se movió porque escuchó a Dios hablarle. Nunca se mueva si Dios no le ha dicho que se mueva. No actúe si Dios no le ha dicho que actúe. No dé un paso si Dios no le dice que dé un paso. Yo me he metido en grandes problemas porque me he desesperado. Me ha pasado la de Saúl. Espera, y se desesperó Saúl. No esperó al profeta y él hizo algo que no debía de hacer. Yo personalmente le digo que he tenido fracasos y derrotas en mi vida cuando me he desesperado y he tomado decisiones apresuradas fuera del tiempo de Dios. Y a usted le pasará lo mismo si toma decisiones antes del tiempo de Dios. Va a tener fracasos en la vida y Dios no desea eso para ti. Elías escuchó y se movió y estuvo en el arroyo un año, 365 días en el arroyo de Querit. ¿Sabes qué aprendes en el arroyo de Querit? Ven. Siéntate al lado mío. Más acá arriba. ¿Sabes qué aprendes en el arroyo de Querit? A estar tranquilo. No te vas a enfermar, tranquilo. Saca ese pensamiento de la cabeza. No te vas a morir, saca ese pensamiento de la cabeza.
Dios va a proveer. Saca el pensamiento de la cabeza que Dios no va a proveer. En ese lugar aprendes a descansar en Dios. En esta época, no te muevas, en esta época vivimos vidas aceleradas. En Panamá, yo vivo en Panamá y todo es acelerado. Desde las 6 de la mañana eso parece una locura. La gente corre para acá, corre para allá. Desde las 5 de la mañana tranque, por donde usted la busca hay tranque. El mundo está acelerado porque quiere correr a una velocidad que Dios dice: tranquilo, lo que es tuyo y nadie te lo va a quitar. Tranquilo, relájate. Aunque Jesús lo enseñó, aunque trabaje, te esfuerce, hagas horas extra, hagas más horas, trabaje los domingos, trabaje los festivos. Si quieres prosperar, Jesús dijo: tranquilo, relájate, no te afanes. Vivimos en una época de afán, porque queremos una casa, queremos un carro, queremos más dinero en el banco, queremos esto, queremos lo otro, queremos aquí, queremos allá, y vivimos afanados. Pasó el año, pasó el otro año, y el otro año, y el otro año, y en un aceleramiento de afán. Pero Dios dice: no, espérate, que te voy a llevar a Kerit para que aprendas a disfrutar, para que aprendas a esperar. Y es como, hermano, esto es como ir a 100 kilómetros por hora con el pie en el acelerador y de repente a 10 kilómetros por hora. Claro, somos humanos. ¿Qué pasó aquí? No entiendo. No, es que queremos con el pie al acelerador hasta 100 kilómetros por hora, con la adrenalina arriba. Pero Dios dice: no, tranquilo, así te va a dar un infarto, te va a dar un derrame, te me vas a morir prematuramente. Tranquilo, descansa. Dios no te mandó a la tierra solamente para hacer dinero. Sí, hay que descansar. Descansa, tranquilo, el dinero va a llegar, todo va a llegar. Todo va a llegar. Y ahí llegó el cuervo con el pan, con la carne, fue a tomar su vaso de agua, se lo tomó. Ayer estaba hablando con el pastor y me decía: hay que comer saludable para vivir bien. Y si es cierto, coma saludable para vivir bien. ¿Usted quiere vivir muchos años? Pues entonces coma también saludable para que Dios le dé larga vida. Ese fue un paréntesis para la comida. Gracias. ¿Y sabes qué sucedió? Un año y se acabó el agua en el arroyo y otra vez, una segunda vez, Dios viene al profeta y le dice: y vino palabra de Jehová al profeta por segunda vez. Y le dice: ahora muévete del arroyo y vete donde la viuda. Porque yo, dice Dios, le he dado orden a la viuda que te sustente. Mire, hermano, diga conmigo: Dios cuida de mí. Póngase su mano en su pecho y diga: Dios cuida de mí. Si usted está desempleado, tranquilo, Dios cuida de usted. Si usted está enfermo en este momento, tranquilo, Dios cuida de usted. Si hoy está pasando un momento difícil en su vida, tranquilo, Dios cuida de usted. Los que me están viendo a través de las redes, estás desesperado, tranquilo, Dios cuida de ti. Dios lo tiene todo preparado, hermano. Dios no te mandó a la tierra para sufrir. Dios no te mandó a la tierra para que pase problemas irresolvibles. No. Tenemos un concepto errado de lo que es Dios. Dios es nuestro Padre. Escucha, Dios es nuestro Padre. Yo tengo 2 hijos, Jacob y Josías, y yo los amo con todo mi corazón. Le doy todo lo que yo puedo. Colegio, lo que sea, ropa. Yo trato de suplir todo lo que yo puedo y lo que está a mi alcance. ¿Y sabe qué dice Jesús cuando vino? Ustedes
vos José Luis, sos malo. Como padre sos malo, pero yo soy bueno. Yo digo, yo malo. Y con todo lo que hago con mis hijos. Entonces yo uso mi imaginación. Si yo soy malo, comparado con él como padre bueno, ¿qué Dios no hace por mí como su hijo? Y voy a hacer un paréntesis rápido. Cuando el hijo pródigo llegó a pedirle todo lo que le pertenecía, él se fue, tomó su dinero, se fue, se lo malgastó, llegó donde el padre y el padre no estaba con una correa en la mano. No estaba aquí, así te quería que vinieras, derrotado, limpio, hediondo, porque así llegó. No, llegó el padre. Ponte de pie. Cuando dice que el padre estaba esperándolo. No era que ya había perdido la esperanza, que se le había muerto el hijo. No, estaba esperándolo. A lo lejos lo miró. ¡Wow! ¿Cómo te llamas? Antonio. Allá viene Antonio. No sé si te ha pasado cuando alguien se va y tienes años de no verlo. ¿Acaso usted cuando lo ve? Hola, Antonio. No. Ven. Viene y le da un abrazo. Dame un abrazo bien. No, hombre, así no. Dame un abrazo bien. Y lo abraza. ¿Sabe por qué? Porque el Padre te ama. Él no está buscando los errores, las fallas, tu pecado, todas las malas decisiones que tomaste, los problemas en que te metiste. No. Él te dice, yo te amo. No le reclamó y te gastaste la plata, cabezón. No le dijo, ¿y por qué te fuiste con esas mujeres vagas? No. Nada de eso le dijo. Traigan el vestido, pónganmele el anillo, vístanmelo y preparen el becerro gordo, mátenlo porque va a haber fiesta el día de hoy. Ahí me doy cuenta el amor que el Padre me tiene, aún con mis errores, aún con mis debilidades, aún con mis fallas. Él me ama. Los hombres no son así. Usted falla una vez y esa falla se la van a repetir toda la vida. Pero qué bueno que los hombres no somos Dios. Gracias, Padre, que los hombres no somos Dios. Y ahí se lo lleva a Sidón, donde estaba la viuda. Ese territorio pertenecía al suegro del rey Acab, el rey Baal. Y en ese lugar, en un territorio de gente que no creía en Jehová, que no creía en Dios, Dios se lleva al profeta al lugar donde la gente no cree en milagros, donde no cree en lo sobrenatural, donde no cree en que Dios puede sanarlo. Wow. Mire, un día estaba en una campaña a 300 kilómetros de la capital en mi país, Nicaragua, y habían 7,000 personas en la calle. Era un pueblo donde en aquel entonces, en los 80s, había guerra. Era el Coabocay. Y era una calle, ahí como es un pueblo son calles, las calles principales, a los lados casas y caseríos repartidos en la montaña. Y habían 7,000 personas en ese lugar. Allá al final de la gente había un hombre que lo iban a operar el lunes de la próstata. Y era un hombre que no era cristiano. No creía nada en milagros. Nosotros oramos por la gente y enviamos la palabra. El que esté acá frente a la plataforma y los que nos escuchan hasta donde llegue el audio, enviamos la palabra de sanidad sobre cada cuerpo enfermo. Y el poder de Dios llegó donde ese hombre. Mire, nadie de su familia era cristiana. Nadie.
llegaron a la actividad porque era un pueblo, y cuando es una actividad de esto no se ve todo el tiempo. Llegó todo el pueblo y él llegó a esa actividad y Dios descendió sobre su cuerpo y su próstata desapareció por completo. Toda su familia se convirtió a Jesús. ¿Sabe qué es lo que la gente necesita ver? Es un Dios que hace milagros. Y ese Dios que hace milagros lo tienes tú aquí adentro metido. No está aquí en este edificio. Aquí nos reunimos para mirarnos y tener comunión unos con otros, cantar. Pero Dios no se queda aquí. Dios se va contigo porque vive dentro de ti. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Cuando alguien te dice, necesito que ores por mí, ora por él, ora con fe, ora creyendo de que Dios te va a usar y que cuando pongas tus manos sobre él, algo va a pasar en la vida de esa mujer o de ese hombre. Solamente debes de creer. Y la mujer ya había preparado todo. Tenía un pensamiento. Llegó el profeta caminando. Y la mujer iba saliendo, estaba en la entrada de la ciudad, iba recogiendo leña. Y el profeta se le aparece y le dice, regálame un vaso de agua. Agua. Mire, había sequía. Lo más sagrado en esa época era el agua. El agua costaba plata. Regálame un vaso de agua. La mujer iba a traer el vaso de agua cuando el profeta le dice, espérate, pero quiero que me traigas un plato de comida. Le dijo la mujer, pero es que solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Andaba recogiendo esta leña para preparar la comida, comer y echarnos a morir después. Ese era el plan de ella, y ella tenía un plan. Y el profeta le dice, perfecto, ve, le dice, haz como has dicho, pero me das a mí primero. El plan de ella era cocinar, preparar la comida y comer. Entonces le dice el profeta, ve a hacer la comida como has dicho, pero antes de que le des un bocado tú y tu hijo, yo voy a comer primero. ¿Sabe qué le dice el hombre? Le dice, porque así dice Jehová. Hay una palabra de Dios para ese aceite y esa harina. El aceite y la harina no disminuirá. Ayer enseñé sobre algo importante. Cuando hablamos, las palabras producen. Él sabía que cuando está en la presencia de Dios, teniendo comunión con Dios, sus palabras empiezan a cambiar. Él sabía que Dios había dado una palabra para esa harina y para ese aceite. Y ese aceite y esa harina iban a escuchar palabra de Dios. Lo mismo que le pasó al profeta Ezequiel cuando miró el gran valle de huesos secos. Profetiza sobre este valle de huesos secos. Mira, hermano, piense por un momento. Huesos secos habían, o en otras palabras, esqueletos humanos tirados en el piso, sin vida. ¿A quién se le ocurre decirle, escucha, por favor, si están más muertos que muertos? Pero Dios no es un Dios de lógica humana. Ese es el problema de nosotros. Pensamos, razonamos y queremos entender a Dios con nuestra lógica humana. Y nos detenemos. Dios dice, voy a hacer milagros contigo. Y cuando queremos dar el paso, titubeamos. Porque pensamos, razonamos primero. No. ¿Cómo yo voy a pagar esta deuda si estoy desempleado? ¿Cómo voy a encontrar trabajo si la tasa de desempleo sigue creciendo? Y miles de cosas piensas y puedes pensar. Pero ¿sabes algo? Cuando Dios dice una palabra, la palabra se cumple.
La mujer fue, sacó el aceite, sacó la harina, hizo el pan, se lo llevó al profeta. El profeta comió, se sació. Imagínense, yo uso mi imaginación, me encanta usar mi imaginación. Mi único plato de comida, y se lo doy a un hombre desconocido, y yo lo veo, y yo con hambre. ¿Qué puedo pensar? Este hombre me vino a quitar mi pan, es un sinvergüenza. Mi hijo se me va a morir de hambre. Yo que soy mujer me voy a morir de hambre también. Y sabes, terminó de comer el profeta y le dice: ve a prepararte ahora tu porción. La mujer se va corriendo a la cocina y mete la mano en donde tenía la harina y ve que hay harina y ve que hay aceite. Ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios de multiplicación. Si tú te mueves con tus números, ¿cuánto tienes en tu cuenta bancaria? ¿Cuántas cifras tienes? Y calculas, dice: estoy desempleado, pero tengo unas 8 cifras en la cuenta. Yo con esto aguanto para unos 2 años de pandemia más. Y entonces uno haciendo cálculos, ¿verdad? Bueno, tengo esto en la nevera y con esto aguanto 3 días, con esto resisto 3 días. Y cálculos, matemática. Y dice, hay un refrán que dice: los números no mienten. ¿Ha escuchado esa frase? Bueno, pero para Dios sí, los números sí mienten. Porque con 5 panes y con 2 peces comieron 20,000 personas y sobraron 12 canastas llenas. Esa es la lógica de Dios. Tu lógica, mi lógica es de número matemático. 2 más 2, 1 más 1, 3 más 3, 10 más 10. Este es el resultado. Aquí no falla. Sí, falla. Tu número falla. Por eso no vemos milagro, porque estamos deteniendo el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te guíe para hacer milagros en tu vida, para que tú puedas ver con tus ojos milagros increíbles. Esta mujer miró en su propia vida, adoraba a otros dioses, adoraba a Baal, adoraba a Acera. Pero esta mujer, cuando miró eso, wow, dice: ¿qué es esto? No lo puedo creer. Quedó impactada por el milagro. Y escuche esto. Esto no fue una vez, fueron 2 años y medio que esta mujer sacaba harina, sacaba aceite y no disminuía nunca. Yo no sé cuánto va a durar esta pandemia, pero el tiempo que dure, Dios te sustentará a ti y a mí y a los que están viendo. Dios te sustentará. Dios te proveerá el trabajo, Dios te proveerá el alimento, Dios te proveerá la salud. Dios hará cosas increíbles y maravillosas contigo en este tiempo. El hombre quiere salir de todo esto, pero Dios dice: tranquilo, yo tengo el control de todo esto. Y quiero finalizar para poderte decir de la voluntad inquebrantable. El hijo de la mujer se le muere. Estando en la casa del profeta, el hijo de la mujer se muere. Y el profeta va, ora por él y Dios le da vida una vez más. Cuando yo le he llamado a estos 3 puntos dentro del proceso de Elías. Primero, el poder de las palabras. Segundo, el poder del sustento. Tercero, el poder de la multiplicación. Cuarto, el poder de la resurrección. Luego, cuando Dios forjó en su espíritu esas 3 cosas, Él dijo: estoy listo para desafiar a los 450 profetas de Baal y a los 400 de Acera en el monte Carmelo. Los mandó a llamar, trajeron a los profetas e hicieron su propio altar. ¿Sabes qué hizo el profeta?
El profeta lo primero que hizo fue restaurar el altar que estaba derribado. 12 piedras en ese lugar. Eso quiere decir que Dios quería poner orden. Y una de las cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas en este tiempo es poner orden de prioridades. Dios debe de ser el primer lugar en tu vida. Es la prioridad correcta. El altar representa prioridad. Y la 12, la perfección. La perfección es, Dios quiere ser la preeminencia ante todo. Y luego hizo una zanja y separó y hizo la zanja, vertió agua, puso el buey, puso la leña, vertió agua en todo ese lugar y oró a Dios. Y Dios envió fuego del cielo. Necesitamos una intervención de Dios en este tiempo. Necesitamos ver que Dios hace cosas increíbles en nuestras vidas. Y eso solamente lo puedes lograr estando en la presencia de Dios. No te doblegues ante el sistema que este mundo quiere darte. No te doblegues ante el sistema que este mundo quiere imponerte. Muchas gracias, hermano. No lo hagas. Dios tiene algo mejor para ti. Yo siempre he creído de que Dios tiene cosas grandes para nosotros aquí en la tierra. Cuando lleguemos al leído Hebreos, los hombres de fe, yo quiero pertenecer a esos hombres de fe. No solo quiero sentarme a escuchar a Abraham diciendo, un día Dios me habló cuando tenía 75 años. Mi esposa a los 100 años tuvo un hijo, iba a sacrificar a Isaac y contando, yo con la boca abierta escuchando a Abraham en el cielo contando su testimonio, Elías contando el testimonio cuando estaba con la viuda, cuando estaba con el rey Acab, cuando descendió fuego del cielo. ¿Y yo qué voy a contar? ¿Usted qué va a contar cuando llegue al cielo? Nada. No, yo no quiero ser un espectador. Yo quiero ser un protagonista en esta película también. Es una película de fe que estamos viviendo aquí en esta tierra. Y cada quien va a vivir su propia experiencia con Dios. Cada quien va a vivir sus propios milagros. Y estoy seguro que Dios no ha terminado contigo en este tiempo. Lo dije el primer día. Si estás vivo es porque Dios tiene un plan todavía contigo. Lo mejor de Dios para tu vida aún no lo has visto. Y Dios dice, no te puedo llevar al cielo todavía hasta que veas todo mi poder en la tierra. Finalizo y le digo, ¿usted ha visto esa gente que habla y habla y habla y no para? Bueno, así quiero llegar al cielo, llegar hablando de lo que Dios hizo en mi vida. Yo quiero que usted también llegue contando al cielo que Dios hace milagros. Dios hace milagros. Dios hace milagros. El sistema me quiso imponer algo, pero yo me rebelé al sistema y tengo una voluntad inquebrantable. Y soy la voz de Dios para esta generación. Sus vecinos lo necesitan. Sus amigos los necesitan. Sus compañeros los necesitan. Alguien lo necesita y por eso Dios lo tiene con vida en este tiempo. Les animo a que puedan tener esa experiencia única con el Señor. Y les aseguro una cosa, que fuego descenderá del cielo. El fuego representa la presencia de Dios haciendo milagros. Y el fuego descenderá cuando usted ore por el enfermo. El fuego descenderá cuando usted ore por el endeudado. El fuego descenderá cuando ore por el desempleado. El fuego descenderá cuando ore por esa mujer que está deprimida. Cuando ores por ese niño que está deprimido. Cuando ore, Dios mandará fuego del cielo. Dios lo hará, hermano. Dios lo hará. Cierren sus ojos, por favor.